En el país donde parece que ahora que los derechos humanos son un curro, los jubilados son una carga, las universidades son un lugar donde se tira el dinero. El diario El País es un resumen de los 10 meses de haber asumido el presidente ultraderechista, que redujo un 30% el presupuesto nacional como parte de su batalla con el déficit, con recortes que alcanzan a toda la administración, con especial dureza la educación, la infraestructura y el desarrollo social, pero prioriza, y no se le escapa al diario El País, los ministerios de defensa y de seguridad. Milei pasó la podadora sin compasión, siempre con la excusa de una guerra contra la casta, a la que acusa de convertir a una supuesta Argentina potencia de hace 100 años en la fábrica de pobres que, a su juicio, es hoy el país que gobierna. En la casta entran sin matices políticos, sindicalistas, periodistas, actores intelectuales, empresarios y banqueros, a los que tilda ya sea de ratas miserables, culos sucios, liliputienses, ensobrados, degenerados fiscales o surderío inmundo. Desde el 10 de diciembre de 2023 cerró 13 ministerios, despidió a unos 30.000 empleados públicos, equivalentes a casi el 10% de la plantilla nacional, paralizó la obra pública y recortó el dinero destinado a educación, salud, ciencia y jubilaciones. Pero los fondos de la Secretaría de Inteligencia de Estado crecieron desde enero 216% en términos interanuales y se invirtieron casi 350 millones de dólares para comprar aviones de combate. La foto completa de todo lo que hizo este hombre abarca muchos sectores. Las jubilaciones sufrieron con especial virulencia los recortes. Apenas asumió el gobierno, se estableció por decreto una suba a partir de abril según la inflación. Pero el decreto no tuvo en cuenta el 20,6% de crecimiento del IPC registrado en enero, con daño evidente para los jubilados. Y concluye con que los jubilados argentinos ganan menos de $300. Después se mete con la inversión en obra pública. Milei suspendió todos los proyectos en carpeta e interrumpió las transferencias a las provincias para las obras en marcha. La Cámara Argentina de la Construcción calcula que el Estado le debe a los contratistas 400 millones de dólares y ya hay 200.000 despidos en el sector. La educación perdió con el gobierno de Milei la condición de ministerio y pasó a ser una secretaría. La degradación institucional tuvo como correlato la reducción del presupuesto educativo, que según diferentes estimaciones cayó un 50% real interanual. Es horrible que digamos estos números y no pase absolutamente nada. Ningún país puede crecer si baja el presupuesto educativo un 50%. Milei eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que equilibraba los salarios de los maestros de todo el país y representaba el 80% de las transferencias de la nación a las provincias para educación. También suspendió las obras de infraestructura en las escuelas y bajó un 69% los programas de beca para los estudiantes. Como la educación básica y media es competencia de las provincias, el mayor ajuste afectó a las universidades públicas que dependen del Estado Nacional. Pese a las protestas de estudiantes y profesores, Milei consiguió el respaldo parlamentario a su decisión de desfinanciar a las universidades. Las protestas y medidas de fuerza se reactivaron esta semana y prometen continuar en universidades de todo el país. La inversión en ciencia y tecnología se derrumba en la Argentina, alcanzando sus menores valores desde la recuperación de la democracia. Advirtió hace un mes la red de autoridades de institutos de ciencia y tecnología. Los fondos del sector perdieron un tercio del poder adquisitivo que tenían el año pasado. También se redujo drásticamente el número de becas doctorales y postdoctorales. Despidió al 15% del personal administrativo del CONICET. Paralizó a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación. Cerró dependencias y frenó proyectos en áreas claves como el Instituto de Tecnología Industrial y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Las autoridades de los centros de ciencia advierten que en ese escenario está fomentando la fuga de cerebros. De hecho, este año cayó 30% de la postulación a las convocatorias para desarrollar una carrera científica en el país. En una carta pública dirigida a Milei, 68 premios Nobel de todo el mundo advirtieron que el sistema argentino de ciencia y tecnología se acerca a un peligroso precipicio. Otro aspecto del ajuste de Milei es su carácter simbólico, donde no importa tanto la magnitud del gasto recortado, sino su impacto en la batalla cultural. El presidente dispuso en marzo el cierre de la agencia de noticias Telam, acusándola de ser un mecanismo de propaganda. El Instituto de Cine y Artes Visuales fue otra víctima directa de la motosierra.
despido de personal, cierre de programas, suspensión de producción de películas ya aprobadas y el desfinanciamiento para participar de los festivales cinematográficos. Lo mismo pasó con el Instituto de Teatro, el Fondo de las Artes y la Biblioteca Nacional. También con los museos. Durante casi todo el año los museos y los espacios que dependen de la Secretaría de Cultura no tuvieron ni siquiera papel higiénico, algo bochornoso. En cuanto a los derechos humanos, el gobierno disolvió la unidad de investigación de la desaparición de niños por el accionar del terrorismo de Estado creada en 2004. Después dejó de financiar a las abuelas de Plaza de Mayo, la organización que busca a personas nacidas en cautiverios y apropiadas durante la dictadura. El 66% de los menores de 14 años es pobre en Argentina. Aún así, Milei redujo el presupuesto destinado a las infancias, un recorte criticado tanto por organizaciones locales como por Naciones Unidas. La salud pública tampoco se salvó. El aumento de los seguros privados de salud tras la liberación de precios provocó que varias empresas de medicinas perdieran hasta el 10% de sus clientes en los primeros meses del 2024. Algunos buscaron una alternativa más económica, pero otros optan por la salud pública, aumentando la demanda, mientras se recorta también el presupuesto de salud pública. El líder ultraderechista considera al feminismo uno de sus grandes enemigos en la guerra cultural que encabeza. Prohibió la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo en toda la administración nacional y está en contra de que las escuelas impartan educación sexual integral. Milei sostiene que el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, lo que le hace temer que en un futuro quiera avanzar con la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 2020. Los subsidios del kirchnerismo a la luz, el gas, el agua y el transporte público significaban un 1,4% del PBI argentino en 2023. El ahorro fiscal obtenido por Milei por eliminarlos produjo un aumento del 400% en la canasta de servicios públicos que ha complicado mucho las cuentas familiares. Otro de los pilares del control del déficit fiscal fue la reducción por transferencia del gobierno a las provincias. El dinero sale de impuesto a la renta y del IVA, que se reparte según porcentaje fijo establecido por la ley de coparticipación. La coparticipación automática cayó 19% producto de la recesión porque se recauda menos, y la discrecional, que depende de la voluntad de la Casa Rosada, el gobierno la redujo en un 89,5%. ¿Por qué tenemos que leer de un diario extranjero este resumen? ¿Por qué no? Porque estamos en que algunas cosas había que hacer y esto. Entonces un vergonzoso comunicado sacó ayer la UIA, realmente, bueno. Milei se declara anarcocapitalista. En su concepto, el Estado no debe existir, pero en defensa y seguridad no hay motosierra. El dinero destinado a las 3 Fuerzas Armadas bajó apenas 15,9%. Los servicios de inteligencia subieron un 216%. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas subió 18,6%. Son las dos únicas marcas verdes en un mapa teñido de rojo. Pero las cifras negativas de las Fuerzas Armadas ocultan, porque no está, porque se maneja como se quiere el presupuesto, que el gobierno le compró a Dinamarca 24 casas F-16 por $301 millones, previo a un acuerdo con Estados Unidos. Había un compromiso de comprar aviones a China, pero no, ¿cómo le va a comprar aviones a China? Y se van a ir otros 46 millones para las instalaciones militares porque no tenemos dónde poner esos aviones. Y el presupuesto 2025 será especialmente benévolo con el sector. Por eso uno dice, ¿por dónde sale la resistencia a este gobierno? Mire, en principio la caridad bien entendida empieza por casa. En principio, acá en Rosario, por la defensa de esa pequeña ciudad que tenemos dentro de la gran ciudad, que se llama Universidad Nacional de Rosario. Si dejamos pasar los agravios contra nuestra casa de estudio, estamos listos, estamos fritos. Ahí Guillermo Franco medio que sinceró y empezó a preguntar la pregunta al millón: ¿por qué el Estado Nacional tiene que sostener universidades? Si no sostiene universidades, ¿para qué lo queremos el Estado Nacional? A ver, explíqueme usted. No sostiene la educación, no quiere sostener la salud, no quiere sostener la universidad, ¿para qué lo queremos?